Bajemos el volumen porque esta da para análisis por la gravedad de lo ocurrido. Las declaraciones de Evelyn Matei justificando el golpe de Estado de 1973 como necesario y afirmando que las muertes ocurridas en los primeros años eran inevitables, generaron una ola de repudio desde el oficialismo, organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Sus dichos contratan con posturas previas en las que negaba ser pinochetista y cierran una semana pésima para la candidata a nivel estratégico. Mientras Matei recibió el respaldo de diputados de su sector, por otro lado, los principales candidatos oficialistas y agrupaciones, de derechos humanos y de víctimas la acusaron de relativizar el terrorismo de Estado y naturalizar la violencia política. ¿Tenemos el audio de Radio Agricultura por ahí o no? Si podemos agarrarlo. Porque básicamente en el programa de Sergio Checho Irane, un amigo de la casa, conectados con Agricultura, Matei defendió la dictadura liderada por Augusto Pinochet, justificando que era necesario para evitar que Chile se alineara con el modelo cubano. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. A ver, ahí está. ¿Tenemos? Ahí agregó también que las muertes entre 1973 y 1974, donde ocurrieron muertes icónicas, el caso de Víctor Jara, por ejemplo, fueron inevitables, aunque reconoció que los abusos posteriores no tenían justificación. Incluso habló de que en ese momento asumieron cargos importantes algunos, y esto lo pongo textual, loquitos, que fueron los que, a su juicio, llevaron en ese momento la dictadura a una suerte de descalabro. Cuando siguen ocurriendo en el 78, el 82, ahí ya no, porque había control del territorio. Hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Recordemos que ya en 2017 Matei había dicho que ella no se consideraba pinochetista y que incluso su padre, Fernando Matei, tampoco lo era. De hecho, todo esto en la entrevista con Checho Irane es larga. Fue una entrevista de más o menos hora 45, casi 2 horas, en donde hablan de todo. Checho Irane le empieza a preguntar hasta de anécdotas totalmente intrascendentales, pero en algún momento empieza a hablar de su padre, empieza a hablar de Fernando Matei y le pregunta directamente a Evelyn Matei si Fernando, su padre, ha sido más bien algo positivo en su carrera política o negativo, o sea, si le ha traído beneficio o costo. Y ella termina diciendo que son beneficios principalmente, como que siempre él fue reconocido como no lo dice con esas palabras, pero sí da a entender como que hay una suerte es una suerte de demócrata. Su padre como que logró viabilizar, y hay algunas crónicas que más o menos valían la posición de que, por ejemplo, cuando ganó el no, fue una de las figuras que dijo, no, hay que entregar el poder en esto. Recordemos que Fernando Matei fue un alto general de la FACH, fue parte, digamos, del gobierno, de la dictadura de Pinochet. Entonces, y ahí empieza la validación, cuando empieza a hablar de su padre. Y en 1 o 2 minutos después aparece esta pregunta de Checho Irane, en donde él habla también de su posición y le pide que aclare la suya, porque hay mucha gente que no sabe bien cuál es la posición que ella tiene del golpe de Estado y la dictadura. Y se lanza esta... Ya. Tenemos el audio, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos el audio? Escuchemos el audio y vamos a ir parándolo, porque me parece digno de irlo parando porque, para poder entender. Pero, a ver, escuchemos lo que dice. Principio, 73 y 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Obvio, sí, estamos a punto de una guerra civil. Estamos en una guerra civil. Obvio, dice pero ya cuando el 78 y el 82, a principio, 73 y 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era ya. Bien... Paremos la música. Yo quiero decir una cosa. No sé si te pasa, esto lo voy a decir muy de corazón, que todas las elecciones son un eterno loop en los últimos 4 periodos, donde se enfrenta la idea de democracia con la justificación sobre los atropellos de derechos humanos permanentemente. Y siempre suceden estos
hechos patéticos que solamente nos indican y nos dan esa horrenda sensación de que lo volverían a hacer. Ese es el problema con Matei. Ese es el drama. Por eso hasta la ultraderecha, que no tiene simpatía con Matei, se quedó callada porque sabe que se está mandando un papelón. Y ese es el eterno drama con esta gente. Que no quiero exagerar. Volverían a hacer lo mismo, volverían a perseguir gente, volverían a censurar, volverían a exiliar y todo lo pueden meter en ese cajón. Y pasa en todas, pero todas las elecciones. Y me parece que eso habla de el nivel de país que tenemos, que ya haya sucedido declaraciones de este estilo tiempo atrás, en otro tipo de elecciones y procesos, ya es agotante. Es agotante cubrir el proceso electoral en Chile. Te lo digo yo que vengo haciéndolo, además en este set de elecciones que hemos tenido. Dicen lo mismo, las mismas imbecilidades como la que acaba de decir Matei, y hacen lo mismo. Y exageran los mismos puntos. Fantasean con exterminar personas que no están de su lado. Volverían a hacerlo y lo harían felices de corazón. Eso es lo que me pasa. Y a mí, cuando veo a Matei haciendo esto, que debería ser la candidata que convoque desde la derecha más al centro, no solo me da vergüenza, sino una tremenda desesperanza. Tremenda desesperanza. Y incluso miedo. ¿Por qué no decirlo? Porque uno dice, si esta gente tiene poder o en un momento se descontrola o en este escenario internacional no saben a dónde alinearse, son capaces de cualquier estupidez. No son confiables. Eso. Tengo acá algunas cifras porque justamente los años a los que alude Matei fueron los más brutales de la dictadura, solo en el año 73. Y cuando digo año 73 estoy hablando entre el 11 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre de ese mismo año. Murieron 1.832 personas según los registros que tiene en este caso el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y eso es un promedio de 16 personas al día. Eran asesinadas por la dictadura en el año 1973, en esos últimos 3 meses y medio que es cuando parte la dictadura. Ya en el año 74 mueren 421 personas, que es más de una persona diaria. Lo que ocurre son los años probablemente más brutales, y ella lo plantea casi como que fueron los años donde tenía que ocurrir lo que ocurrió. En ese año fueron donde, según las investigaciones que se han hecho, donde más murieron inocentes, personas que no tenían nada que ver, que confundieron con militantes, que hubo alcance de nombre, se tomaron decisiones que tenían que ver más que nada con mandos militares, no eran personas que atravesaban por juicio. Bueno, el grueso de las personas ahí no pasaron por ningún tipo de tribunal. Entonces es increíble. Ahí tenemos una nota que resume el diario La Hora. Más de 2.000 crímenes entre 1973 y 1974. Más allá, digamos, de la cifra y el análisis que uno puede hacer de esto, de todas maneras hay varias lecturas que se pueden hacer desde el punto de vista político, porque justamente ese día, ayer, la derecha había hecho un llamado para hacer un punto de prensa durante la tarde. Ya. ¿Qué pasó? Ellos habían anunciado que iban a hacer un punto de prensa. No recuerdo ahora el lugar específico, pero si no me equivoco era como el Parque de la Escultura, en Vitacura. Algo iban a anunciar. Lo que saca el diario La Tercera es que iban a anunciar primarias. Que Matei iba a estar en primarias, una especie de primarias media artificiosas con
Chaguán, Carter y Luciano Cruzcoque, que sería el tapado de esta elección. Después dijeron, no, al final, después de la entrevista que dio en el programa de Checho Irane, postergan ese punto de prensa para la tarde. Dicen, el argumento ahí de los asesores de Matei es que es para estar más cerca del noticiario, en fin, pero cuando cacharon que esto estaba creciendo y se volvió una bola de nieve interminable, finalmente decidieron suspenderlo y ese anuncio de momento no se ha hecho. Entonces finalmente una acción de Evelyn Matei termina como boicoteando este anuncio, esto que se iba a hacer durante la tarde, según esta información del diario La Tercera. Ahora, hay mucha especulación porque, claro, incluso se habla de que le estarían, comillas, haciendo la cama desde adentro a Matei. Como que no hay mucha gente contenta con su candidatura. Bueno, históricamente le ha pasado. Históricamente, de hecho, siempre le pasan estas cosas, pese a que ya la proclamaron los 3 partidos de Chile Vamos. La proclamó la UDI, la proclamó RN y la proclamó Evópoli. Y estos 3 partidos ahora estarían llegando a un nuevo acuerdo. De aquí a que terminen las inscripciones de primaria, que de aquí a fin de mes deberían tener comités, consejos políticos para tomar la decisión y dar vuelta a algo que ya habían tomado. Entonces es bien complejo el escenario para Matei. Otros dicen que incluso hay asesores de Matei que le estarían como boicoteando esta misma candidatura, y por eso ocurrió ayer lo de las cámaras, por eso ocurre ahora lo de los derechos humanos. O sea que hay una operación contra. Hay algo que está ocurriendo y que a lo mejor por ahí Oye, está buena esta historia, como operación contra Matei desde el mismo mundo, desde el mundo de la derecha. Que dice, de pronto, que uno puede pensar, de pronto ve a Kast y a Kaiser, a los caca, como decir, tienen el poder o sea, tienen la fuerza para poder inspirar algo nuevo. Una locura, Claro. no sin sentido, pero tienen algo. Y de hecho, incluso se denominan nueva derecha, que en realidad siempre hay que decirles ultraderecha. Y de hecho lo que yo me imagino en base a ese esquema, que en el fondo los asesores le están diciendo a Matei, o ella misma también está haciendo la reflexión, es que bueno, si van a haber primarias, debo dar señales de que debo conquistar aquí, en este caso, al electorado de derecha, que va a ser el que va a ir a votar a las primarias. Y sabemos cómo es el electorado de derecha. Entonces, eso ahí se entiende, en ese esquema, se entiende por qué está lanzando este tipo de comunicación. Ella no le está hablando, en este caso, a nosotros, a los auditores de turno, que en general no vamos a ir a votar. Pero digamos que al auditor de turno en este yo quiero preguntarle al chat si alguien va a ir a votar a la primaria de Evelyn Matei, sería interesante. Pero quizá hay alguien que sí, quizás hay alguien que sí. ¿Algún adherente de Cruzcoque va a ir a...? Claro, algún fan de las telenovelas de Luciano Cruzcoque. Pero yo lo que quiero decir es que, y ahí me parece que es interesante, que le trató de hablar a su público, pero ella ya tiene ese público en el bolsillo. Si lo que tiene que buscar es el centro. Sí, pero recuerda, para las primarias siempre hay que hablarle a ese elector que va a votar siempre. Al seguro. Y de hecho, si Kast y Kaiser no van a ir a esa primaria, lo que tiene que hacer es seducir a ese elector. Entonces ella piensa, y yo creo de todas maneras que aunque ese sea el escenario, creo que la manera de acercarse a ese electorado es muy torpe, porque ese electorado ya no es el electorado que está pensando en la dictadura. Es un electorado, no es tan ideológico, ese electorado ideológico es tal vez el de Kast. Pero el electorado está pensando por ejemplo, el electorado de Kaiser es muy distinto al que pretende Evelyn está Matei. buscando el chat, dice, solo iría a votar por la persona que mató al Peyuco y tratar de dejar a Matei fuera. Ahí está. Hay gente que quiere ir a la primaria. Nosotros en este programa, en estos espacios y en turno, en la programación de turno todo el día, es una programación abierta, libre de ideas, pensamientos y temas. No hay censura, solamente hay espacios, y por lo mismo queremos invitarte a que des like y te suscribas. Muchas gracias a las 1232 personas que están